Tal y como estás viendo en el título, sí, efectivamente Luffy hizo trampa y hizo una trampa grandísima. Y es que la verdad que a mí me sorprende que este tema casi no se ha analizado, casi no se habla de esto, siendo que la comunidad de One Piece es de la que más analiza, de las que más piensa, de las que más teoriza. Me sorprende muchísimo, pero aquí vengo yo a rescatar esto. Y es que Luffy hizo trampa antes de entrar al Nuevo Mundo. Y es que bastante antes de entrar al Nuevo Mundo tuvimos un arco que a mí me encanta y es que es el arco de Sabaody. ¿Y por qué este arco es tan importante para la trampa de Luffy? Bueno, aquí pudimos ver que todos los Supernova más o menos estaban al nivel de Luffy, más o menos por ahí le daban, y ninguno se comparaba con Almirante, todos eran unas hormigas, y pudimos ver que llegó Kizaru y reventó a todos como si nada, como si fueran hormiguitas prácticamente. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues a lo que quiero llegar con esto es que podemos ver que la mayoría de personas que entran al Nuevo Mundo tienen un nivel bastante bajo, como lo vimos con Bonnie, como lo vimos con La, como lo vimos con Kid. Cuando estaban ahí no eran nada, no se comparaban a un almirante para nada, le llegaban a un 5%, a un 7% del poder de un almirante. Y después de estos acontecimientos, los supernovas se la tuvieron que jugar así y ir al Nuevo Mundo y morir así, ir a pelear así. Mientras que Luffy, pudimos ver que tuvo otros arcos, pero lo importante de esto es que antes de ir al Nuevo Mundo en sí, tuvo un entrenador y un entrenador vergas, Rayleigh. Mientras que todos los supernovas tuvieron que ir así como pudiesen lograr sobrevivir, la tripulación de Luffy, la tripulación de los sombreros de paja tuvieron grandes entrenadores. Luffy entrenó con Rayleigh, que era la mano derecha de Roger. Zoro entrenó con Mihawk, que es el mejor espadachín de todo el mundo. Y Robin entrenó con los revolucionarios. Y Sanji también entrenó con los revolucionarios, vamos entre comillas, pero Ivanko, que es de los revolucionarios. Y todos los otros también tuvieron buenos entrenamientos donde se hicieron muy fuertes y se tomaron 2 años entrenando. 2 años. Así que en el momento que esta tripulación tuvo que ir al Nuevo Mundo, esta tripulación iba chetadísima, iba con Haki muy fuerte, iba con Luffy Gear 4, iba con Zoro que ya estaba rechetado, iba con Sanji que yo creo que hasta ya tenía Haki de visión avanzada. Esto no estoy seguro, pero se me hacía en Whole Cake que su Haki de visión estaba chetadísimo. Es decir, esta tripulación ya iba muy preparada para los inicios de lo que era el Nuevo Mundo. Sí, no iba preparada para pelear contra un Yonko, pero ya iba muy preparado para las primeras islas del Nuevo Mundo. Iban con una ventaja, vamos, horrible. Y por otro lado tenemos personajes como La, que se la tuvieron que ver prácticamente solo, que tuvieron que ir al Nuevo Mundo así, a puro a pata, así, solitos prácticamente, porque tiene un equipo medio malo y tuvo que unirse con el gobierno mundial para tan siquiera poder hacer algo, para tan siquiera poner su plan maestro en marcha. Es decir, hay personas que tienen que sacrificar hasta su orgullo, tienen que sacrificar muchísimas cosas para poder hacerla en el nuevo mundo. O por ejemplo Kid y los otros Supernova, que ellos dijeron, no, vamos a ir a derrotar a Kaido. Y cuando tenían a Kaido encima, vamos, Kaido los humilló con una facilidad tremenda porque ellos no sabían absolutamente nada del nuevo mundo y no sabían de los nuevos niveles que se iban a encontrar ahí. Y cuando estaban ahí y se pusieron contra Kaido, los reventó, simplemente los reventó. ¿Qué nos dice esto? Que cuando la gente va ahí sin saber prácticamente nada del hacking ni nada de esto, se encuentra con cosas que son muy difíciles de superar, con obstáculos que son demasiado grandes para ellos y que simplemente terminan humillados, como Kid o como La. Tuvieron que hacer cosas para no morir fácilmente. Y Kid, por ejemplo, hasta mucha suerte tuvo, porque simplemente Kaido quería personas para que se uniera a su tripulación. Y si no, imagínate, si Kaido se hubiese levantado enojado, hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo estoy enojado y lo voy a matar a esto. Y hubiesen muerto así de fácil. Es decir, estos personajes van ahí y se la tienen que hacer valer por ellos mismos. Y esto, lo siguiente es muy importante, tienen que aprender a usar el haki por ellos mismos. Algo que a mí, por ejemplo, me hubiese gustado ver de Luffy, que él hubiese aprendido a usar el haki por él mismo. Pero no, tuvo un gran maestro que le enseñó a esto y la tuvo prácticamente fácil. A mí me hubiese gustado ver cómo una persona que no sabe utilizar el haki aprende. ¿Cómo? No sé cómo pasa, nunca supimos cómo eso pasa. Si simplemente el haki aparece cuando ya eres muy fuerte o cómo es que realmente pasa, porque solo sabemos que Rayleigh le enseñó a usarlo, pero no sabemos exactamente cómo esto funciona. A mí eso, por ejemplo, es algo que me hubiese encantado ver. Y claro que esto es algo que se puede ver desde el otro punto de vista y decir que los sombreros de paja simplemente son muy inteligentes y que son más inteligentes que los demás. La verdad que por una parte pues sí, es una realidad que los sombreros de paja fueron muy inteligentes al darse cuenta que eran débiles, pero hay otro lado de esta moneda también, y es que la mayoría de los piratas, el 99%, aunque sepan esto,
aunque se hayan dado cuenta que no iban a hacer nada en el nuevo mundo, no pueden hacer nada porque no tienen un entrenador igual de vergas que lo que tenía Luffy o el que tenía Zoro. Así que sí, los sombreros de paja son inteligentes por ir a entrenar con gente chingona, pero tengamos en cuenta que la mayoría de piratas, aunque sean muy inteligentes, aunque la analicen bien, no tienen quien los entrene. No tienen quien les diga, hey, este haki se usa de esta manera. Y la mayoría va a ir ahí con una gran desventaja de ser un principiante que no ha conocido los verdaderos piratas y que su poder no es tan grande como para pelear contra los que ya están ahí establecidos. Mientras que los sombreros de paja por otro lado iban ahí con unos poderes bien buenos, unos poderes bastante fuertes para las primeras islas, como ya lo había mencionado antes. Así que no tuvieron estos problemas de el inicio del nuevo mundo, simplemente fueron ahí y arrasaron. Y aquí quiero hacer una comparación para que vean los privilegios de Luffy. Podemos ver que por ejemplo Kid se enfrentó a Kaido. Y sí, van a decir que es un emperador y bla bla bla. Y sí, lo entiendo. Pero el punto es que Kid fue allí y los otros Supernova, esos random, y se enfrentaron a un oponente muchísimo más fuerte que ellos con los que no estaban preparados. Ahora por ejemplo los sombreros de paja se enfrentaron a Vergo, que sí, que no tiene el poder de un almirante. Pero si los sombreros de paja hubiesen ido ahí sin haber sido entrenados, Vergo se los mata facilito. Igual que Kaido se mató a Kid y a esos supernovas, Vergo se los hubiese fundido a los sombreros de paja, sin duda, no hay duda de esto. Y esta es una gran evidencia que a la tripulación de Luffy no le tocó la gran desventaja de ser un principiante. Con el poder que llevaba Luffy a Pon Hazard, fácilmente hubiese destrozado a Vergo. Claro, lo derrotó La, pero Luffy claramente lo pudo haber derrotado. Pero aquí está la diferencia, que fueron ahí bien preparados. Mientras que el 99% de los otros piratas no van preparados. El 99% de los otros piratas van ahí y van a morir, van a pelear. Y si les toca mala suerte y les toca Kaido o les toca Barba Negra o les toca alguien chingón, ¡pum! Muertos. No pueden hacer nada. Ya, para la calle. Así que cuando recordemos a Luffy y recordemos que él es un chingón para pelear, también recordemos que él tuvo un gran entrenador y que gracias a él se puso chingón. Pudimos ver que por ejemplo en Wano prácticamente La, Luffy y Kid estaban más o menos a la par. Aunque Luffy un poco más fuerte, pero más o menos a la par. Y recordemos que La y Kid no tuvieron que los entrenaran, simplemente ellos se hicieron valer por ellos mismos, ellos aprendieron a usar haki, ellos aprendieron a usar su fruta de manera muy inteligente. Y que cuando digamos, ah no, es que Luffy es un chingón y Luffy es muy creativo y Luffy sabe usar esto y lo otro, por muy creativo que hubiese sido Luffy, por muy inteligente que hubiese usado Luffy, si él se hubiese ido antes de Timeskip, hubiese ido a Pon Hazard y se hubiera encontrado a Vergo, Vergo se lo chinga por muy inteligente que hubiese sido Luffy. Fue gracias a Rayleigh que lo entrenó y le enseñó a usar el haki de manera muy buena, fue que pudo librarlo en las primeras islas. Fue gracias a eso que pudo librarlo por ejemplo en Dressrosa. ¿Cómo Luffy lo iba a hacer sin entrenamiento en Dressrosa? Imposible. Es imposible. Así que sí, cuando veamos que Luffy es muy poderoso y bla bla bla, recordemos que tuvo una gran ventaja sobre todos los otros Supernova. Recordemos que él estuvo 2 años con uno de los mejores maestros de la historia que cualquiera puede tener en One Piece, con Rayleigh, la mano derecha de Roger. Quitando a Barba Negra, posiblemente Luffy sea el más poderoso de todos los Supernova, pero también recordemos por qué es el más poderoso. Imagínate que hubiese sido La o Kid o los otros Supernova si hubiesen tenido maestros de esta calidad, de este calibre, de esta enseñanza. Luffy es muy inteligente, Luffy es muy fuerte, Luffy es muy creativo, pero la realidad es que si Luffy no hubiese tenido un maestro de esta calidad, no sé dónde estuviera ahora mismo. No sé si hubiera pasado las primeras islas, la verdad yo lo dudo mucho. Pero ahí lo dejo, ahí lo dejo.